Hola, 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 ¿cómo están? Ya estamos iniciando este bonito live de grandeza de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ah, ¿Cómo están? Vamos a empezar leyendo el libro de Andrés Manuel López Obrador. Recuerden que nos quedamos en Babilonia. Solamente por el día de hoy vamos a iniciar en punto de las 8, dado que pues obviamente todos van a tener su cena de Navidad. Entonces, ¿en qué nos quedamos en la parte de ayer? Pues recuerden que era sobre cómo la religión permeó desde la asociación de el pueblo, de la asociación que decía Platón que la religión debía estar accionada hacia la parte del Estado, ¿no? Entonces en esto nos quedamos. Bienvenidos todos los que se están conectando. Estamos aquí en esta parte de la lectura de el libro Grandeza de Andrés Manuel López Obrador, que se los recomiendo ampliamente. Saludos a todos los que se están conectando: Frank Martínez, Jenny Liz, Lidio Contreras, Luna 222. Un gusto tenerlos por aquí nuevamente. Y pues en lo que esperamos, pues les deseo una bonita, feliz Navidad, que espero estén con sus familiares cercanos o estén próximos a preparar la cena de Navidad. Entonces, les quiero mandar un abrazo y pues estamos a punto de, vamos en el capítulo 5 del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador titulado Grandes. Estamos en el quinto capítulo ya, estamos hablando sobre el origen de las civilizaciones afroasiáticas y de las civilizaciones griegas, ¿no? Europeas. Y pues platicamos el día de ayer sobre la fundación de Grecia y su posterior caída, en la cual hubo esta parte, ¿no? Hubo esta parte de decadencia. Carlos Liberos envió Quiéreme, es el primer regalo que envió. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Te mando un saludo. Gracias por ese regalo. Y muchas gracias por pertenecer al fan número 1 de este club de fans de 4T. Aquí hablamos de puro 4T, de puro obradorismo. Entonces, muchas gracias, estimado Carlos. Te mando un abrazo. Y si les parece, creo que ya tenemos afluencia importante para empezar con la lectura del libro de Grandeza. Entonces, nos quedamos en la parte de Babilonia. Si tienen preguntas, pueden hacérmelas, con gusto yo se las respondo sin ningún problema, si es que puedo, y si no, pues proseguimos, ¿no? Este live será bastante corto, espero yo 1 hora para que todos tengamos la oportunidad de posteriormente irnos con nuestras bonitas familias a ir a cenar la rica cena que preparamos. Y quienes no, pues los invito a que pasen una bonita noche independientemente de las condiciones en las que estén. Pero bueno, nos quedamos en la parte de Babilonia. Dice: precisamente entre los imperios más afamados del mundo, destaca el asentado en Babilonia, el cual llegó a dominar la mayor parte de la región fértil de Mesopotamia, situada entre los Éufrates y Tigres, en la porción central del actual del actual Irak, y parte, permítanme, y parte de lo que actualmente es Siria e Irán. Fíjense, Mesopotamia llegó a dominar las regiones más importantes de lo que es Irak, Siria e Irán. Y cómo es que hoy estos países, al menos lo que es Irak e Irán, tienen grandes reservas petroleras, ¿no? Y cómo es lo importante de su posición geográfica, que al día de hoy siguen siendo potencias incluso nucleares. Desde tiempos antiguos, a la orilla del Éufrates se interrumpió una gran ciudad amurallada, llena de templos y palacios, que en algunos sitios fueron generados por ladrillos vidriados y del refinamiento cerámico nunca antes visto.
Fíjense cómo se conoce. Para otros, en cambio, esta parte se construyó del otro extremo, la Gran Ramera, la ciudad de la lujuria, la maldad, a la que, según Cervantes en el Quijote y de acuerdo con el Génesis bíblico, el lugar como Torre de Babel. En Mesopotamia se construyó la Torre de Babel, que recordaremos que la Torre de Babel es un símbolo o es la parte de cuando Dios más bien los hombres se enfrentan contra Dios y Dios, bueno, los hombres empiezan a construir una torre que es justamente la Torre de Babel y los hombres, pues había en esa época, según los fundamentos bíblicos, existía una sola lengua. Y entonces los hombres estaban construyendo esta torre para alcanzar a Dios. Y Dios, aunque evidentemente sabía que con una torre no los iba a alcanzar, pero debido a la soberbia de los hombres, fue que en ese acontecimiento se crearon todas las lenguas del mundo para así hacer que los seres humanos no se entendieran entre sí y no pudieran continuar con estos relatos o con esta comunicación, ¿no? Entonces de ahí partió la Torre de Babel. Entonces, seguimos. Para la religión judaica es simbolismo de desierto y para el cristianismo en el Nuevo Testamento el lugar en el que se refiere el libro de el Apocalipsis. Sin embargo, la historia de esta gran ciudad también es mágica, grandiosa, política, cultural y religiosa, sustentada en la veneración a sus dioses y al poderío de sus gobernantes. La izquierda es de lo peor. Mira que cuando llegan al poder son peores que los otros. Yo no coincido, creo que justamente la izquierda llega a raíz de los fracasos históricos de la derecha y más bien quien está en contra de la riqueza es aquel que está en contra de la prosperidad compartida, es aquel que está en contra del colectivo, es aquel que está en contra de que haya un bienestar general para todas y todas las personas y que además presiento muy probablemente que la gente que habla mal de la izquierda es porque simplemente quiere mantener un status quo y piensa que el crecimiento individual hacia las demás personas pues es lo mejor, ¿no? Entonces, pues respeto tu opinión, no la comparto y definitivamente hay gobiernos de izquierda como el de Lula que han sido bastante prósperos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el gobierno de Donald Trump, que es sumamente capitalista y de derecha, y vemos cómo cada día están peor. Entonces, dudo mucho que llegue un gobernante así. Pero bueno, además, proseguimos con la fama de Babilonia. Además, la fama de Babilonia está relacionada con el Código de Hammurabi, un conjunto de leyes escritas en cuneiforme sobre una escuela de basalto y tallado como el primer reglamento, norma o constitución legal de carácter penal. Imagínense, los que estudian leyes sabrán a qué nos referimos. Como el primer reglamento, norma de tema carácter penal y civil de la humanidad. Según la leyenda, este rey recibió de los dioses Anu y Marduk la encomienda de elaborar un código para que la justicia prevaleciera en la tierra, para abolir a los inicuos y a los malos, para impedir que los fuertes oprimieran a los débiles. El monumento data de 1776 a.C., cuando Hammurabi gobernaba a la que en ese entonces era la ciudad más poblada del mundo, con más de un millón de habitantes. La estela de basalto está rematada por un relieve del propio Hammurabi, momento en que recibe las leyes de manos del dios Shamash. Está escrito en primera persona y constituye una autoexhalación del monarca
el cual habría sido elegido por los dioses para asegurar el bienestar y la armonía entre la gente. El historiador Yuval Noah Harari menciona 10 de los 300 castigos penales incluidos en el código. Fíjense nada más uno de los justamente 300 castigos que se relataban dentro del código Hammurabi. Fíjense nada más, pongan atención en esto. 196. Si un hombre superior deja tuerto a otro hombre superior, lo dejarán tuerto. ¿Les recuerda algo esta parte de ojo por ojo, diente por diente? Hoy en día utilizamos muchas palabras que quizás para nosotros parecieran tan normales, pero que tienen años milenarios, ¿no? Fíjense uno de los castigos penales que respondía de Babilonia hace tantos años y de una de las grandes civilizaciones como lo fue Babilonia, que actualmente está dentro de Mesopotamia. ¿En qué año se acaba la raza humana? No lo sé. Fíjate, es una pregunta interesante. Ha habido muchos periodos y muchos teólogos de todas el mundo que han referido su propia visión, ¿no? Sobre cuándo se acaba la raza humana. No lo sé. Nada más te digo que nuestra existencia data más allá de casi 175,000 años. Entonces, pues ya estuvimos aquí un buen rato y todo parece indicar que vamos a estar otro rato más, ¿no? Ya sobrevivimos a muchos finales del mundo, ¿no? Entonces, no lo sé, pero aquí seguimos. Repito, si un hombre superior deja tuerto a otro hombre superior, lo dejarán tuerto. Código o sanción número 197. Si le rompe el hueso a otro hombre superior, que le rompan el hueso. Si deja tuerto a un plebeyo o le rompe un hueso a un plebeyo, pagará 60 sidos de plata. Fíjense nada más esta parte de desigualdad, ¿no? O sea, habla de categorías de hombres, plebeyos y hombres superiores. Es decir, en Babilonia, si un hombre superior hacía daño a un hombre plebeyo, o sea, inferior, pues finalmente no tenía derecho a que éste se quedara tuerto. Es decir, un hombre superior podría dejar tuerto o romperle un hueso a otro hombre inferior y su castigo no era más que pagar cierta cantidad pecuniaria de dinero. En cambio, cuando hablan de hombres similares, cuando un hombre superior frente a otros hombres superior le hace un daño, este tiene que pagar con la misma lesión que finalmente tuvo para con los demás, ¿no? Finalmente, 199. Si deja tuerto, fíjense, no solamente está el hombre superior, sino está el plebeyo y más abajo todavía del plebeyo está el esclavo. Si deja tuerto al esclavo de un hombre superior o le rompe un hueso al esclavo de un hombre superior, pagará la mitad del valor del esclavo en plata. Esto dice el código Hammurabi. Si un hombre superior golpea a una mujer de clase superior y así le provoca que aborte su feto, pagará 10 ciclos de plata por su feto. Si esa mujer muere, que maten a la hija del hombre. Fíjate nada más. Si esa mujer muere, que maten a la hija del hombre. Si es la hija de un plebeyo a quien le causa a golpes la pérdida del feto, pagará 10 ciclos de plata. Parte número 212. Si esa mujer muere, pagará 30 ciclos de plata. Nos dice Skati, conviene entonces una inteligencia y razonamiento
Entonces, ¿puedes atribuir a la inteligencia el desarrollo de una maldad no de naturaleza, sino planea? No entendí este comentario, Skatic. Entonces, ¿puedes atribuir a la inteligencia el desarrollo de una maldad no de naturaleza, sino planea? O sea, que si la inteligencia genera la maldad, ¿o a qué te refieres? Porque después dices, no entendí esta parte que haces, conviene entonces una inteligencia y razonamiento. Quizás si propones igual una alternativa de oración, podríamos abocarnos a esa textualización o a responder esa pregunta. Pero bueno, dice, si golpea a la esclava de un hombre superior y le provoca así el aborto de su feto, pagará 2 siclos de plata. Si esa esclava muere, pagará 20 siclos de plata. Fíjense nada más cómo está la división. Saludos Vega nuevamente, qué bueno que estés acá. Y no olviden seguirme, no olviden seguirle, darle like, compartir si es que es de su agrado. Aquí todos los días procuramos leer un fragmento del libro de Andrés Manuel López Obrador y justamente lo que buscamos, que leo el libro de Grandeza de Andrés Manuel López Obrador. Y el cual está documentado o está dividido en varias partes y justamente ahorita estamos en el capítulo 5 que habla sobre las civilizaciones europeas y afroasiáticas, ¿no? Y nos cuenta la historia de cómo, o sea, el propósito de contar Sí, 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 de hecho, justamente el libro tiene muchos textos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, acabamos de hablar de la Torre de Babel, acabamos de hablar del Apocalipsis, al inicio hablamos de Génesis, hablamos de muchas metáforas o partes bíblicas, porque justamente el propósito del libro es ir documentando de cómo se originó, digamos, los conceptos de raza, la división de los hombres, la subordinación de los hombres, y irnos abordando, me imagino, para que posteriormente, con argumentos históricos, se diga, recuerdas que en tal capítulo vimos que el origen de raza venía de tales argumentos históricos, pues el día de hoy seguimos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de esta parte del Código de Hammurabi, que es un documento histórico antecesor a muchas leyes o a términos que utilizamos hoy como ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Dice, en resumen, ¿crees que un razonamiento de inteligencia también nace la maldad? Fíjate que ese tema de la maldad hay dos concepciones en un aspecto medular, ¿no? Saludos también por ahí a Microbia, que vi que creo que se conectó. Saludos. Saludos Microbia, qué bueno que nuevamente nos acompañas. No pude a las 6. Tuvimos que hacer compras navideñas, pero qué gusto verles por aquí. Entonces te decía, creo que hay dos puntos, ¿no? Hay quienes afirman que el hombre nace con maldad y hay quienes afirman que el hombre nace bueno, pero el contexto se va o lo va generando la maldad, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo o más bien mi tema muy personal? Creo que la inteligencia quizás en cierta parte sí te puede generar conductas de maldad, pero finalmente creo que la maldad se va desarrollando de acuerdo al contexto, ¿no? O sea, yo sí parto de la idea, salvo algunos temas muy, muy, muy individuales y muy particulares, que el hombre nace bueno y más bien es el contexto el que lo hace malo, y eso puede ser a través de un razonamiento o una inteligencia, ¿no? A ver, dice Ever Valenzuela, ese tema de división es muy bueno, yo llevo un tiempo haciendo un análisis. ¿Cuál, el de la maldad del hombre o otro tema? ¿Has leído de Borjar Villaseca? No, fíjate que no. ¿Qué libro me recomiendas tú de
Borjak Villaseca para poderlo pues, compartir eh, y así, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque viene a través de cómo en la época antigua había personas que dividían o clasificaban a los propios ciudadanos, ¿no? Fíjense nada más. Según el código, que hablamos del código Hammurabi, las personas se dividen en 2 géneros y 3 clases. Personas superiores, plebeyos y esclavos. Los miembros de cada género y clase tienen valores diferentes. La vida de una plebeya vale 30 ciclos de plata, mientras que el ojo de un plebeyo vale 60 ciclos de plata. Al final del código resume: estas son las justas decisiones de Hammurabi, el hábil rey, ha establecido y por lo que ha dirigido la tierra a lo largo de la ruta de la verdad y del camino correcto de la vida. Fíjate cómo en este momento podemos deducir que la vida de un plebeyo vale menos que la vida de un hombre superior y que incluso entre hombres plebeyos vale mucho menos la vida de una mujer plebeya. Pero además una mujer plebeya vale más que un hombre esclavo y muy seguramente una mujer esclava todavía vale menos que un hombre esclavo, ¿no? Dice, habla del ego, se refiere que el hombre nace con el ego como instinto de supervivencia. Luego el ego controla al hombre. Suena interesante, ¿eh? A veces el ego en las personas es lo que genera la codicia y la ambición. Entonces, pues sí, no lo he leído, pero creo que hay un punto, ¿no? Que el hombre nace con ego como un tema de supervivencia. No te podría decir si es correcto o no es correcto. Lo que sí te podría decir es que quizás el ego sí es una parte importante para para ciertas ambiciones personales, ¿no? Finalmente todos partimos de un cierto ego y X cantidad de ego nos implica ir más allá o tomar ciertas acciones a veces poco morales para llegar al éxito, ¿no? Tiene un tema en YouTube, se llama Radiografía del Ego. El bebé llora para que lo alimenten, ese es el ego. Ok. Quieres filtrarlos. Pero sí, creo que es un tema importante, estimado Ever Valenzuela. Pero bueno, prosigamos con esta parte de justamente de decir que ciertas clases sociales, plebeyos, hombres superiores y esclavos, tienen diferentes precios, diferentes derechos y diferentes privilegios, ¿no? Entonces, se los dejo a ustedes. Y esto era un hábil rey, ¿no? Hammurabi. En fin. Y por lo que ha dirigido la tierra a lo largo de la ruta de la verdad y el camino correcto de la vida. Ciertamente, el código Hammurabi, en la más temprana expresión escrita de derecho penal, civil, familiar, comercial, de la propiedad y de la sucesión, formula por primera vez el principio de la presunción de inocencia y fundamenta las sanciones legales en la llamada Ley del Talión. Como les dije, sustentado en el Código Hammurabi proviene la Ley del Talión y esto se conoce como el refrán o el dicho tan popular en la actualidad que es ojo por ojo, diente por diente. Ese concepto de ojo por ojo, diente por diente se le conoce como Ley del Talión y el Ley del Talión proviene justamente de lo que estamos hablando, que en Babilonia se construyó o se reglamentó el primer códice con sanciones penales y civiles llamado Código Hammurabi, que quienes han estudiado derecho, pues me imagino lo tendrán muy relacionado. A eso llamamos Ley del Talión, que es una forma de justicia retributiva
en la que se establecen castigos idénticos al delito, lo que de alguna forma impone un límite a la venganza desmedida, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones, pues a alguien que le quitaba un ojo terminaba con muerte, y la venganza desmedida era que, bueno, ahora me mataste a tal persona, yo soy el sobrino, el tío, el hermano, ahora voy a matar, y así se hacía una violenta venganza sangrienta, ¿no? En la actualidad lo que se busca es justamente reducir esto que conocemos como ley del talión, o en términos que quizás son menos comunes, que se llama venganza privada, es decir, hacer justicia por tu propia mano, que en muchas ocasiones, a falta de justicia o a falta de un Estado fuerte que haga que la sanción sea inmediata, o que si alguien comete un delito sea sancionado de manera inmediata, o que la justicia sea expedita, en muchas ocasiones las personas toman venganza privada. Pero justamente pues ya no buscamos esto, porque tratamos de ser una civilización o una sociedad en la que justamente la venganza privada, también conocida como ley del talión, se erradique. Sí, siempre ha sido un tema controversial, ¿no? Obviamente, pues, si alguien le hace daño a tus bienes o a las personas dentro de tu círculo, pues lo primero que quieres antes eh, de ir a la policía, pues es cobrártelas, ¿no? Es como en una pelea, si te pegan, pues inmediatamente no vas y dices, ay, voy a la policía y me pegó, no, pues lo que buscas es reaccionar y atacar a la persona, ¿no? Y en muchas ocasiones quienes tienen los mecanismos para hacer venganza por sí mismo, pues lo hacen, pero digamos, esto es ilegal, ¿no? Eso es lo que al menos en una sociedad no se busca establecer. Pero bueno. La más famosa formulación de este principio es la expresión bíblica ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, que proviene, volvemos nuevamente, Eder, para que veas que se citan temas bíblicos, que esta frase proviene del Éxodo 21-24. Un tanto contrariado, Harari se pregunta cómo es posible que los pueblos sean manipulados por creencias a todas luces irracionales e injustas, y cuestiona, sorprendido, cómo pueden los mitos sustentar imperios enteros. Fíjense nada más, cómo pueden los mitos sustentar pueblos enteros. Justamente para mí, la grandeza en que está sustentada los Estados Unidos es un mito, y está sostenido, ¿no? El mito de la riqueza, cómo es que un país está endeudado más de un 150% y sigue vigente, cómo es que se sustenta en el mito de que es la potencia más grande por X razón, y con profundos resentimientos y racismos e intervencionismos frente a todo el mundo, y así se sigue existiendo, ¿no? El mito que existió mucho tiempo es que los reyes tenían justo, ¿no? O sea, otro de los mitos era que los reyes eran elegidos por Dios, que un día Dios llegó y dijo, tú vas a ser rey, ¿no? Y pues muchas partes de esto estaban sustentados sus títulos. Imagínate decir que yo como Dios o era el representante de Dios y por eso gobernaba frente a otros. Pues obviamente nadie los iba a contradecir, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refiere, ¿no? ¿Cómo hace la pregunta? ¿Cómo pueden los mitos sustentar imperios enteros? Pero en fin, con justicia, el historiador critica la premisa fundamental del Código Hammurabi. Si todos los súbditos del rey aceptaban su posición en la jerarquía y actuaban en consecuencia, ¿el millón de habitantes del imperio podría cooperar de manera efectiva? Entonces su sociedad podría producir alimentos suficientes para sus miembros, distribuidos eficazmente, protegerse contra sus enemigos y expandir su territorio con el fin de adquirir más riqueza
y seguridad, fíjense nada más, si todos los súbditos, el historiador acierta. Muchas gracias por los likes, muchas gracias por los que se están conectando, muchas gracias a todos los que ya tenemos tiempo en esta lectura. Estamos en el capítulo 5. Si se perdieron algunas de las sesiones, pueden consultarlas en mi canal de YouTube, además de otros videos sumamente interesantes que espero les agrade, espero que me dejen un comentario y espero que, pues, si en algún momento hay oportunidad, los pueda entrevistar o encontrármelos por las calles y poder platicar, ¿no? Eso me daría mucho gusto. Pero si se perdieron alguna de las sesiones, la pueden encontrar en mi canal de YouTube. Trato de subirlas todas. Ahorita vamos un poquito atrasados, pero en su momento, al final de cuentas, ahí van a estar todas. Entonces, suscríbanse. ¿Tienes los ojos de la Virgen de Guadalupe, Danny Boy? Híjoles, no sé, porque para empezar hay muchas versiones de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, en realidad nadie conoce cómo es y parte también de esta colonización, ¿no? O sea, nosotros pensamos que Jesucristo, pues, es un hombre barbudo, blanco, de ciertas características muy, uniformes, pero finalmente nadie sabe cómo fue, ¿no? Entonces, pues es una interpretación basada en el hombre blanco, pero realmente no sabemos qué forma tiene Dios, no sabemos cómo fue Jesucristo y no sabemos mucho en ese punto, ¿no, Danny Boy? Yo soy fan de ella y es real, se mira esa santidad en tus ojos. Muchas gracias por el halago, te lo agradezco, pero repito, no sé a ciencia cierta cómo sea el rostro de la Virgen y quizás no me gustaría compararme a una versión espiritual, ¿no? Creo que a lo mejor podría ser parte del ego que hablamos, ¿no? Finalmente somos seres humanos, humildes, todos, absolutamente, es una frase que yo ocupo mucho, todos los que estamos, incluso el más inteligente, todos somos ignorantes, ¿no? Solamente que cada quien ignora cosas distintas, ¿no? Entonces, así, con humildad. Pero muchas gracias, se agradecen ese tipo de comentarios, muchas gracias. Pero prosigamos. Entonces, el historiador acierta. ¿Cómo es posible que el Estado se valga de la religión y de los dioses para imponer un código inhumano e injusto que legitima la opresión? Peor aún, ¿cómo hay quienes lo acatan y lo cumplen sin protestar? Imagínense cómo es que aún peor, además de que es imposible, o al menos este historiador se cree, cómo es posible que haya unas leyes tan absurdas, pero más absurdo que haya leyes absurdas, cómo es que hay gente que las acata sin protestar. ¿No les parece absurdo si lo vemos desde una perspectiva? El tema es que pues, realmente esto sucede, ¿no? Pero bueno, la historia de este rey es una prueba palpable de cómo la manipulación religiosa puede fortalecer el poder del Estado o del imperio. No obstante, debe tomarse en cuenta que el éxito de Hammurabi como gobernante se debió en buena medida a dedicar tiempo y recursos a la construcción de templos y a la religión, y así mezclar lo cívico con lo teológico bajo el mito aplicado desde la antigüedad de que el poder de los soberanos emanaba de los dioses o de las deidades. Justamente esto es lo que les decía. Cuando Eber nos preguntó, o más bien nos dijo el punto de que muchos reyes se decía que tenían la sangre azul y cómo es que muchos reyes decían justamente que eran la divinidad de Dios, ¿no? Incluso hay una parte de Jus que se divide en dos partes, el Jus Natura, que justamente el derecho por natura era eso, ¿no? Que todos venían de la divinidad de Dios. En fin,
Los griegos fueron prácticamente los únicos, fíjense nada más, los griegos fueron prácticamente los únicos que separaron la política del culto religioso, pero esa fusión incluso continúa en muchos países de la actualidad. Sin embargo, no debe hacerse a un lado el ideal utópico si se quiere, el ideal utópico si se quiere, eh, el ideal utópico si se quiere, em, perdón, aquí ya me confundí. Ya, si se quiere, de vivir en una auténtica democracia. La religión es, sin duda, una fuerza muy poderosa, capaz de imponer y mantener gobiernos buenos o malos, justos o tiránicos, pero han existido ideologías laicas y otros medios de control y manipulación del pensamiento de grandes grupos de población que también imponen, quitan o vetan a gobernantes de acuerdo con los intereses que convienen a los potentados o detentadores del poder económico o político. Escuchen bien, ¿no hay acaso nuevos imperios que deciden sobre quién sí o quién no debe gobernar otro país? Estados Unidos, nuevamente. Estados Unidos. Los griegos creían que si hacían grandes hazañas iban a vivir en los campos elíseos. Así los motivaban para ser grandes guerreros. Justo, ¿no? Fíjate, igual los nórdicos, ¿no? Los vikingos, que si morían en batalla, pues se iban al Valhalla. Entonces, esta manipulación, por decirlo así, religiosa, pues puede generar actos buenos o actos malos, ¿no? En la época de los mexicas también morir en batalla era un gran honor para los dioses, ¿no? Tener al sol, alentar las guerras para el sistema de la gran Tenochtitlán, que incluso su propio templo se dividía en una parte dedicada al dios Huitzilopochtli y en otra parte dedicada al dios Tlaloc, ¿no? Entonces, pues sí, la religión cuando está conectada con el Estado sirve como un mecanismo de motivación o de justamente manipulación, dependiendo del contexto de cómo lo quieran ustedes ver, ¿no? Pero fíjense la pregunta que hacen. ¿No han sido designados presidentes de países supuestamente autónomos soberanos por decisiones tomadas en el extranjero? ¿Acaso en el auge de los medios de información convencionales, es decir, la prensa escrita, la radio y la televisión, no se llegó mediante la publicidad a ser famosos de la noche a la mañana a personajes políticamente insustanciales para luego llevarlos a la silla presidencial y ponerlos al servicio de los grandes intereses económicos tanto nacionales como extranjero? Pero aun con todo lo que pueda acreditarse de cierto, como lo es, dirían los abogados, de que la religión es en buena venida el gran sostén de los estados-nación y de las hegemonías dominantes en el mundo. Nunca debe olvidarse que, por muy fuerte que sea una religión, siempre ha estado subordinada a un poder político. Fíjense nada más, por más importante que sea una religión, esta siempre ha estado subordinada a un poder político. Y en muchas ocasiones sí criticamos a, pues justamente la religión como un medio de control y manipulación, pero pues los medios de comunicación, los poderes fácticos e incluso los imperios colonizadores como Estados Unidos, Rusia, Inglaterra interfieren en elecciones y fungen también como un medio de manipulación. Entonces, hay muchos enemigos frente a países más pequeños y con ciertas inestabilidades políticas. Yo en lo personal he leído de estos temas de manipulación. Se trata del deseo humano de ambas partes. Pues sí, al final de cuentas uno de manera individual decide qué creer,
cómo creerlo y otro pues le conviene que lo crea, ¿no? Entonces, pues es esto. Les repito, no duden en seguirme, denle aquí like, denle seguir. Ya llegamos a los 30,000 seguidores, espero lleguemos pronto a los 31,000. Estamos despegando muy padre, suscríbanse. Le interesa comunicarse con el creador. Pero cuando le ponen esto de interesa, ¿cómo ustedes le hacen en ese aspecto para poder comunicarse con estas personas? Es un tema que todavía no le agarro la onda, y además siempre se mueve como titulito. Ya lo iremos descubriendo. En fin, nos quedamos como que la religión, a pesar del poder o poderío que tenga, pues siempre se subordina a un poder político, ¿no? El gran filósofo italiano Antonio Gramsci se le atribuye la frase: el Estado es una ideología y un aparato de fuerza. Si aceptamos que esta genial definición, podríamos agregar que la connotación de ideología es muy amplia, que no solo cae en la esfera de la religión, y que en el transcurrir del tiempo el poder del más fuerte ha venido de la religión, y ha venido sobreponiéndose hasta producir un evidente desequilibrio entre el consentimiento y la imposición. Atrás ha quedado la máxima atribuida a Talleyrand, obispo y político, que le recordaba a Napoleón Bonaparte, que dice lo siguiente: se pueden hacer muchas cosas con las bayonetas, menos sentarse en ella. Fíjate nada más, se pueden hacer muchas cosas con las bayonetas, menos sentarse en ellas. Es muy importante, ¿no? Porque finalmente se puede hacer lo que ustedes quieran. En fin. No olviden darlo, ¿no? Dice Eber Valenzuela: mira, dentro del ser humano existe el ego, y el ser, eso es lo que es la parte espiritual. Se llama bien y mal. Pues está el debate, ¿no? Incluso hasta bíblico, que justamente pues el hombre no conocía el bien y el mal, ¿no? Y que fue a través de Satanás que le dijo a la mujer que probara del fruto, y que cuando probara ese fruto tendría el conocimiento sobre el bien y el mal. Pero justamente Dios, dentro del huerto del Edén, le dijo: no probéis de este fruto. Y pues ya se conocen la historia, ¿no? Pero digamos, de ahí viene incluso el debate del bien y el mal, que al menos nosotros lo distinguimos, pero fue a través, al menos en el relato bíblico, que lo conocemos por que nos atrevimos o osamos para después de haber comido el fruto, ¿no? Dice: siento que esos son como parábolas para explicarlo. Pues sí. O sea, al final, pues todos buscamos una explicación, ¿no? Buscamos la explicación de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuándo se va a acabar el mundo, aunque pues no siempre sean verdades, ¿no? Pero bueno, decíamos la parte de las bayonetas, que sirven para todo menos para sentarse en ellas. En los tiempos actuales, las potencias políticas más fuertes del mundo fincan su poderío en las armas. China, Rusia y Estados Unidos son estados formalmente laicos y donde menos creyentes de alguna religión existen. Proporcionalmente hablando y en comparación con otros países, la República Popular China es incluso un estado ateo, aun cuando, sin ser mayoría, existen millones de creyentes en el budismo y en otras religiones tradicionales.
En Estados Unidos no hay una iglesia oficial, si bien el nombre de Dios aparece en su himno y en todas sus monedas, y los jefes de Estado juran el cargo sobre un ejemplar de la Biblia, existe libertad religiosa, pero el porcentaje de no creyentes ha aumentado de forma constante desde principios de la década de 1990. En 1972, solo el 5% de los estadounidenses se identificaba como sin afiliación religiosa. En 2007, el porcentaje se incrementó al 16% y en 2022 llegó al 30%. En esta síntesis, no es ya la religión el principal factor de adhesión de las personas a un régimen político. Hay otros medios, ideologías y sobre todo el uso del dinero y la imposición por la fuerza. A veces se reprueba de manera hipócrita la propaganda y se habla de libertad de prensa, pero en los hechos para defender una oligarquía basta con manejar a los medios de información que se han convertido en instrumentos de manipulación y en defensores de multimillonarios y afamadas corporaciones. Por algo, los hombres más ricos poseen los medios más influyentes en los países del mundo, trátese de la prensa, la radio, la televisión o las nuevas plataformas de entretenimiento o información surgidas con el reciente auge de la Internet y las llamadas redes sociales. Es decir, poco a poco la religión ha ido suplantando y ahora los medios de comunicación por los que nos tenemos que eh, cuidar son las de los poderes fácticos. En el caso de México, pues sí, podríamos ser el duopolio Televisa-TV Azteca, que como ven, cínicamente TV Azteca utiliza la ideología de su... podríamos estar en contra o a favor. Eso está completamente en una total libertad de creencias. Pero que utilice un medio de comunicación para comunicar tu ideología con una concesión del Estado, pues sí, es completamente, pues, absurdo, ¿no? Existe una idea errónea que el ateo no cree en nada. Al final de cuentas, todos creemos en algo. Sí, ¿no? O sea, al final el ateo a lo mejor cree en sí mismo y creer en sí mismo, pues es parte quizás de su creencia, ¿no? Creo que más bien la idea de ateo, si nos vamos en un concepto más general sin entrar a, bueno, justo, ¿no? Aunque bueno, creer en la ciencia es parte de un método científico con datos objetivos, que podría debatirlo, pero finalmente hay una parte de creencia, ¿no? Creo que en un concepto menos amplio, si hablamos sobre un concepto de que los ateos simplemente no creen a lo mejor en Dios, ¿no? En un concepto más amplio. Finalmente sí podríamos ya ser más particulares en los conceptos y decir justamente que los ateos pues creen en muchas cosas, ¿no? En la ciencia, que finalmente todavía puedo, o al menos digo, debatirlo. Al final de cuentas es una creencia porque no lo investigan personalmente, solo confían en otra persona. Pero bueno, o sea, la ventaja del método científico es que al final de cuentas tú algo que pruebas en un punto se va a repetir, ¿no? Por eso es ciencia o por eso es teoría. La teoría es algo que si aplicas el instructivo al pie de la letra A, B más C, te va a dar lo mismo. Es decir, si tú hierves el agua a ciento tantos grados centígrados, perdón, va a hervir, ¿no? Lo mismo que si la metes al congelador y en cierto tiempo con cientos grados menos, se va a congelar. Y esto va a suceder aquí en China, en todas partes del mundo, ¿no? Digamos, son temas objetivos que independientemente de que creas en lo que tú quieras creer, pues finalmente te pueden demostrar que X cosa, o por ejemplo el agua, se va a hervir, importa dónde estés, a ciertos grados, ¿no? En eso se basa la ciencia. Claro, bueno, eso te digo, eso es otro tema. Entonces, quedamos en la parte de que ya definitivamente no solamente es la religión, sino también son los poderes fácticos o los poderes, manipuladores, ¿no? Como la prensa, la radio e incluso las redes sociales que
hoy gracias a ello podemos estar aquí tú y yo intercambiando sin necesidad de que yo le tenga que pagar a Televisa o a TV Azteca para que me dé un espacio, ¿no? Eso es la ventaja de lo que hoy en día tenemos con esto. Pero bueno, son las 9:21. Les digo que hoy vamos a hacer este live un poco más corto, derivado de que pues obviamente hoy es Navidad. Hoy es Navidad. Bueno, mañana es Navidad, hoy es Nochebuena. Y aprovecho este pequeño espacio para desearles de todo corazón que se la están pasando súper bien. Les mando un súper abrazo, les mando muchas buenas vibras. Ojalá que se la pasen de lo mejor en en compañía de sus seres queridos, y que si no, pues que se la pasen de lo mejor como ustedes quieran pasárselos. Si están en soledad, si no están en soledad, pero si se sienten muy, muy, muy solos, pues no sé, escríbanme y veo si les puedo contestar, desearles algo, lo que sea, ¿no? Lo que sea mejor para que entre todos alcancemos una felicidad colectiva, un abrazo fraterno, y que nos apoyemos todos, 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 todos. Yo no tengo con quién platicar de temas complejos, por eso es que me empezó a gustar tus lives. No, pues muchas gracias, Heber Valenzuela. Creo que es un halago el poder tener al menos esa impresión de tu parte. Y desde luego también para mí, o sea, al menos este live empezó con una lectura y poco a poco fueron personas, tanto de oposición como de apoyo, que fueron esgrimiendo o neutrales, esgrimiendo comentarios, y que empezamos a contestarlos y empezó a haber un cierto debate que al mismo tiempo a mí también me ha servido para ir aprendiendo de ustedes, que ustedes aprendan de lo que yo les pueda compartir, y desde luego de la perspectiva, porque finalmente todos tenemos perspectivas, ¿no? Unas de una forma, otras de otra forma, pero finalmente creo que el conocimiento colectivo es algo que podemos disfrutar muchísimo, aprender en conjunto y decir, hoy Ever Valenzuela, por ejemplo, me habló del ego y me dijo: ¿has leído esto? ¿No? Me parece interesante, y con esa contribución yo me la llevo de tarea, y pues sí genera un cierto interés de decir: ah, caray, no sabía de esta lectura y creo que puede ser interesante. Y eso es parte del conocimiento, parte de la evolución, y cómo de generación en generación el ser humano ha estado en la pirámide de la cadena evolutiva gracias a ese apoyo de crecimiento colectivo, ¿no? Yo no apoyo a AMLO, pero sí me gusta tu contenido. Muchísimas gracias, Ever. Yo, desde luego, obviamente soy obradorista, soy de izquierda, pero también no estoy tapado de los ojos o cerrado a las críticas, o entiendo que esa parte, ¿no? De bienvenida a la crítica. No se olviden de que Jesús nació en Palestina. Bueno, fíjate que justamente por esos temas religiosos es que hoy se pelean Palestina-Israel, ¿no? Por la ciudad histórica, la ciudad bíblica, y cómo es que a tantos siglos, a tantos años, tantas décadas, tantos lustros, pues un tema de tierra ha generado guerras en el mundo, ¿no? La discusión simplemente por esto, ¿no? Incluso en los textos bíblicos hay interpretaciones de decir que sí, o sea, sí es parte del imperialismo, justamente, porque finalmente recuerden que nosotros decidimos correctamente, pero finalmente recuerden que la subordinación de la religión siempre ha estado sobre la subordinación política. Entonces, justamente viene del imperialismo, justamente viene de un control político, pero justamente esa manipulación o exaltar justamente a los soldados o a la ciudadanía o a pelear, pues sí es por una parte
control religioso, ¿no? Decir, esta es la ciudad de Jesús, por esto vamos a pelear, ¿no? Entonces, pero finalmente quienes están manipulando la religión saben que el tema principal es el imperialismo y justamente la parte de la apropiación de los recursos naturales en todo, ¿no? Lo mismo sucedió en Afganistán cuando erradicaron a los talibanes y posteriormente hicieron las alianzas. Pero sí, y sí, Estados Unidos siempre busca temas más acordes para invadir y gestionar los recursos naturales, ¿no? El paño, ya cállate, güey, ya, mijo, pues, o sea, yo no entiendo a estas personas que llegan, pues, si no les parece, váyanse, ¿no? O sea, la verdad es que no hay ningún tema, este, la verdad no veo qué hacen por aquí. Sí, pero a lo que voy, ¿no? Usan la religión para justificar sus atrocidades, correcto, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo para, efectos de la manipulación. Recuerden que lo que hablamos es, la religión sirve para manipular, pero finalmente en todas las civilizaciones, la religión ha estado subordinada al poder político, y el poder político pues que hace obviamente la colonización, el imperialismo, y que aún en estos tiempos cuando la religión ha tenido un peso menor dentro de las decisiones, digo un peso menor, no quiere decir que ya no exista, un peso menor, pero ahora los medios de comunicación fungen ese rol para justificar muchas cosas, ¿no? Si Jesús viviera lo tacharían de chairo y comunista. Sí, ¿no? Porque pues Jesús, imagínense, Jesús era un comunista, Jesús era una persona de izquierda, Jesús no juzgaba, Jesús buscaba dar el bien al prójimo, Jesús, e incluso Jesús estaba enojado con con el propio dogma religioso, cómo es que fue a quitar pues la vendimia fuera de un templo sagrado, cómo es que se enfrentó a los sacerdotes y les decía que no tenían, que eran simples dogmas religiosos, se enfrentaba como muchos de izquierda a a este dogma religioso, y muchas veces tachan a las personas de izquierda o no de izquierda o a los ateos de que pues no creen en Dios, y no es que no se crea en Dios, o en algunos puntos sí, ¿no? Y es respetable, pero no es que no se crea en Dios, sino más bien no nos comprometemos, me incluyo, a a la religión, ¿no? O sea, eso de decir que para después de matar a X persona yo me tengo que confesar y rezar 3 Marías, y con esto ya alcanzo la salvación, me parece en lo particular un caso que no debería ser, ¿no? Pero finalmente es un tema religioso. Y sí, volvemos con Jesús, que pues era de izquierda, ¿no? O sea, y pues sí, le dirían chairo, comunista, yo creo que a Jesús hasta le dirían satanista, ¿no? Como nos dice a nosotros que ahora ya, o sea, ya vieron que no nos afecta mucho el socialismo, el comunismo, y ahora ya nos tachan de satanismos. Pero bueno, cada, cada cosa que a veces ya no me explico. Si Jesús, de hecho, los barcos de Hernán Cortés los dibujan con el logo de los caballeros templarios y otras guerras santas, ¿no? Importantes dentro de la humanidad. Sí, a la izquierda, pero yo no apoyo a Jesús. Ok, bueno, pero ¿por qué no lo apoyas? La verdad es que dentro del Nuevo Testamento tiene enseñanzas muy interesantes que creo que si todos, lejos del fanatismo religioso, las abocáramos a nuestro modo de vivir, creo que seríamos mejores como sociedad y como personas. Independientemente si crees o no, ¿no? Simplemente por el sentido de sus enseñanzas, creo que seríamos sin duda una sociedad mejor. Se me desapareció tu canal. Pues búsquenme, o sea, realmente mis redes sociales no son tan difíciles. En todas estoy como Eduardo Arteaga.
y así me buscan incluso en Google IA, en ChatGPT, en donde quieran, y nada más busquen Eduardo Arteaga en YouTube, Eduardo Arteaga en TikTok, Eduardo Arteaga en Instagram, Eduardo Arteaga en Threads, Eduardo Arteaga en X, en Twitter, en donde ustedes quieran seguirme, ahí estoy. Digo, son pocas las redes sociales que me faltan, pero creo que estoy casi en todas. Y nada más búsquenme como Eduardo Arteaga y me van a encontrar. Y justamente mi canal está así, Eduardo Arteaga, y estoy seguro que les va a aparecer. Él promovía que las tierras fueran de los campesinos. Él apoyaría la causa zapatista. Pues igual hasta lo podemos meter en una marcha, ¿no? Recuerden que en muchas marchas campesinas o en muchas marchas de izquierda, obradoristas, Claudia Sheinbaimistas, hay temas como de si Zapata estuviera, perdón, si Zapata viviera, con nosotros estuviera. A lo mejor, pues, ya más radicales podríamos gritar, ¿no? Si Jesús viviera, con nosotros estuviera. Pero no sé qué tan, radical sea, ¿no? Para ciertos oídos conservadores. Y, pues sí, no sé, fíjate, ahí tengo un tema más a fondo de si Jesús apoyaría a Zapata, ¿no? Recuerden que lejos de eso, de las luchas territoriales, pues se dice, no comprobado, pero sí ya empiezan a surgir ideologías o temas de que quizás Zapata tenía un gusto por los hombres, ¿no? Y eso, al menos en mí, no tiene absolutamente nada que ver. Eso es un tema que a mí me vale reverenda tema. Pero si hablamos de que de acuerdo a la Biblia, pues dentro de de los parafraseos o de las enseñanzas es que justamente dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los homosexuales entrarán al reino de Dios. Entonces, no lo sé. Digo, es un debate, pero pues, se los dejo de tarea, ¿no? Estimado Osvaldo, ¿tú qué piensas que sacaste este tema? Sí, sí, definitivamente es de los nuestros, ¿no? Es triste ver cómo López Obrador resultó ser igual de corrupto que los del PRIAN. Pues es chistoso, ¿no? Fíjate, bueno, ya desde que dice señor Libertad, entiendo que es parte de la teoría libertaria conservadora que de libertad no tienen nada, ¿no? Porque justamente promueven la libertad, pero cualquiera que no piense como ustedes se abocan a los insultos y a argumentos muy, muy, muy poco válidos que la verdad no abonan en absolutamente nada. Pero te leo, o sea, ¿en qué dices tú que resultó ser igual de corrupto de los del PRIAN? Digo, Andrés Manuel construyó una refinería frente a una barda que construyó Felipe Calderón. Andrés Manuel construyó o hizo miles de escuelas, cientos de universidades, hospitales, con dinero incautado contra el narco, ¿no? Peña Nieto realmente endeudó y condonó impuestos, ¿no? Entonces, ¿en qué? ¿No? Calderón nos construyó una estela de luz de millones de pesos que pues, al día de hoy no sirve absolutamente para nada, ¿no? Entonces, ¿en qué? Dice, los fachos dicen que Morena es el PRIAN. Le preguntas por cuál van a votar y ellos dicen por... Sí, no, eso es, es un argumento muy, muy tonto que dicen, es que Morena es igual del PRIAN. Y les dices, ¿y entonces por quién vas a votar? Pues por el PRIAN. Pero, ¿cómo? Si te quejas de Morena porque es igual del PRIAN, pero vas a votar por el PRIAN, entonces, ¿por qué no votas por Morena? Si al final de cuentas Morena es el PRIAN, ¿no? Entonces, sí, entiendo mucho esa parte. Yo sí sé por qué no entrar al reino de Dios. Ok, ¿no? Sí, está ese debate. Dice, Gustambo, ¿te pareces? Este cuate está... Bueno, saludos a Gustambo, ¿no? Que espero que
que su profunda filosofía llegue a su intelecto. El reino de Dios está dentro de nosotros, se refiere a ser algo así como estoico. Y el huachicol fiscal, bro, pues si tú me enseñas un documento o una sentencia o un punto medular que no sea TV Azteca que dice que lo hizo sobre una sentencia firme que está comprobado y no sean solamente teorías de las que se inventan, aceptamos el debate. Si nada más me dices el huachicol fiscal, bro, sin que realmente sepas de qué se trata la cuestión, pues no tiene ni caso al tema. Jesús no apoyaría, dice Jesús. Ah, exacto, sí. De hecho, el huachicol fue una de los que se apoyó, ¿no? Jesús no apoyaría a Salinas Pliego. Por sus propias palabras, salvaría primero su camello. Ese Salinas Pliego, de verdad, es un personaje. En los sexenios panistas estuvo la bonanza petrolera. Imagínate la bonanza petrolera y aún en estos tiempos se ha invertido más, se han tenido mayores reducciones de pobreza, con un crecimiento económico menor y ha habido menor desigualdad. Y en una bonanza, fíjate, en una bonanza petrolera hubo un mayor crecimiento económico, pero ese crecimiento, ¿cómo te explicas que el país creció económicamente y crecieron los pobres? O sea, es casi como si Ricardo Salinas dijera, ¿sabes qué? Electra, TV Azteca, tuvo un superávit porque vendimos fabulosamente, tuvo un crecimiento porcentual del 5 al 6%, pero ¿saben qué? Señores empleados, pues a partir del día siguiente, claro que sí, yo me hice más rico, pero voy a despedir a la mitad y a los otros, les voy a bajar el sueldo. O sea, entonces van a decir, no, pues de qué sirvió que TV Azteca y Electra crecieran si finalmente yo como persona pues me hice más pobre, ¿no? Entonces así fue el crecimiento económico en la bonanza petrolera. O sea, México se incrementó, pero la pobreza se incrementó. Entonces, caray, o sea, ¿cómo es posible que un país crezca económicamente y crezca la desigualdad y la pobreza? Pues porque solamente se hacían más ricos los ricos, ¿no? Bro, ya dijiste que no se puede creer en una teoría. Yo dije que no se puede creer en una teoría. Ajá, sí, justo, Osvaldo, no hicieron nada. Hablamos de Pío López recibiendo dinero ilegal en sobres amarillos para la campaña del 2018, la del huachicol. O sea que no se puede creer en la teoría del huachicol, ¿o cómo? Es que no comprendí ese último punto. Pero bueno, ya, casi es. Ok. Pues es que justamente el señor libertario decía que el huachicol no se combatió. Yo estoy diciendo que fue uno de los principales actos que se combatió, ¿no? Donde vivía. Pero, o sea, ¿qué tiene que ver la casa de Houston? ¿En qué te afectó? ¿O qué parte de tu patrimonio? ¿O qué parte de los impuestos del erario público se pagaron en la casa de Houston? ¿No, señor Libertad? O sea, ¿qué parte de eso fue parte del erario? ¿No? No lo entiendo. Pero bueno, ya van a dar las 10. Vamos, bueno, al menos nosotros vamos a empezar con la cena navideña. Ya no alcancé a leerles esta parte de Babilonia. Seguimos en Babilonia del libro de Andrés Manuel López Obrador. Pero justamente creo que esto es súper padre porque voy leyendo, pero pues vamos discutiendo. Entonces, me da mucho gusto porque al inicio era una lectura corrida que permitía ir eh, pues avanzando y ahorita pues avanzamos muy pequeño, pero creo que me voy contento porque avanzamos poco en el libro
pero avanzamos mucho en conocimiento con estas discusiones, ¿no? Entonces eso me da muchísimo, muchísimo gusto. Y antes de que nos vayamos, pues recuerden darle like, muchos corazoncitos, síganme, tengo videos de muchos temas, acabo de publicar un video sobre el racismo, la discriminación y la desigualdad que impera en México y cómo los propios mexicanos tienen al menos la concepción de que México es un país racista y que muchas veces, aunque usted no lo crea, el racismo no proviene de gente privilegiada, o sí, finalmente sí viene de gente güera, blanca y privilegiada, pero extrañamente viene de los propios mexicanos. Entonces, imagínate. Gracias, Osvaldo, gracias por seguirme. Qué bueno, ya vamos siendo una comunidad muy, muy, muy grande. Y eso se agradece. Se agradece de que cada día seamos más los que estamos dentro de este pequeño grupo selecto de discusiones, ¿no? La verdad se agradece mucho. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Respondo algunas últimas preguntas que me quieran hacer y los tendría que dejar porque pues ya viene la cena navideña. Ya viene la cena navideña. Y hablando de Jesús, pues por eso es Navidad, ¿no? Y muchos dirán, pues es un estado laico, pues sí, pero pues es más allá de una tradición. Aunque les dejo un dato interesante, una Navidad, como estábamos peleados con los gringos, pues una Navidad se celebró con Quetzalcóatl. Entonces, pues estaría padre, ¿no? Volver a celebrar una Navidad de Quetzalcóatl. ¿Cuál será el próximo libro que vas a leer? Ese caso no me gusta. ¿Cuál caso? ¿Cuál caso no te gusta? No sé cuál sea el próximo libro que lea. Les dije que me dejaran comentarios. O sea, para empezar, vamos de largo, ¿no? El libro de Andrés Manuel tiene aproximadamente, casi. Tiene aproximadamente 600 páginas. Y pues está amplio, ¿no? Pues no sé, o sea, pensaba después irnos al libro de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero entiendo que tú no eres obradorista y muy seguramente pues también tampoco te va a gustar, ¿no? Pero pues obviamente aquí es una comunidad de gente cuatroteísta, obradorista, de izquierda, ¿no? Pues no lo sé, hay libros muy interesantes. Quizás podría dedicarme a buscar algunos libros que me gustan y compartirlos. Hay un libro muy bonito que a mí me gusta en lo particular, que es La sonrisa de Maquiavelo, que habla justamente de Maquiavelo, pero no lo sé, siento que a lo mejor no es una lectura como para tan fácil si es que no te has leído antes El Príncipe, ¿no? O a lo mejor en algún momento nos leemos un libro muy, muy, muy bonito y muy fácil para todos, que sea, hablando de príncipes, El Principito, ¿no? O literatura que quizás, hable más, ¿no? No sé, a lo mejor podríamos leer un libro de Bonfil Batallas sobre la colonización o la colonización del poder. Hay textos de Bonfil Batallas sobre la cultura nazabi, o podríamos hablar del origen de los mexicas. No sé, hay al menos a mí temas muy, muy, muy interesantes que podrían ser, ¿no? Filosofía quizás me gusta, pero siento que tampoco es como para poder introducir a muchas juventudes que quizás pudieran estarlos leyendo, ¿no? O sea, al final creo que lo que busco es que sea un espacio lo más abierto, lo más entendible, lo más digerible para todos y que pues si hay ya preguntas un poco más profundas, pues sí abocarnos a otros conceptos de mayor profundidad, ¿no? Pero bueno, si no hay mayores preguntas, de
Epicteto. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. En fin, les mando saludos a todos mis seguidores. Microbia, gracias por acompañarnos una vez más. Ever, gracias por ser uno de los fans que también siempre están aquí con nosotros. Fran, Menas, Eric, Gama, User 96, 5557247, bla, 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 bla. Anguay, Luis y todos los que se están haciendo. Feliz Navidad, estimada Microbia. Feliz Navidad, que todos el día de hoy la pasemos bonito y de verdad si se sienten muy solos, pues escríbanme, veré. Sé que son tiempos difíciles para todas y todos, ¿no? No todos tenemos la mejor cara y no siempre las navidades son las mejores del mundo, pero yo espero que cada uno de nosotros encuentre la felicidad como sea y que todos avancemos en la colectividad y nos amemos los unos a los otros. Les deseo que tengan una comida muy rica. Les deseo que no se empanzonen, tomen sin exceso y si toman con exceso no manejen, disfruten y abracen, perdonen a quienes les han hecho daño, porque cargar con ese rencor es triste. Y amen, compartan. Creo que es lo mejor que podemos hacer como mexicanos. ¿Qué sentido le diste a tu vida? Oh, qué interesante pregunta. No lo sé, ¿eh? O sea, es que creo que todavía sigo buscando el sentido que le doy a mi vida. Todavía no lo encuentro. Creo que quizás lo que he aprendido es a disfrutar los bellos momentos y a no aferrarme en una felicidad eterna, ¿no? Entiendo que lo que buscamos siempre es como, pues, ser felices, pero pues, nunca lo vamos a hacer al 100%, pero tampoco se vale de que todo el tiempo estemos tristes. Entonces, tal vez no aferrarme. ¿Qué sentido le he dado a mi vida? Pues un sentido colectivo de que estoy aquí firmemente a pesar de las críticas, aferrado a la reivindicación cultural. No me importa cuánto me lleve, no me importa si me muero y no lo logro, no me importa que muchas cosas. Creo que he trabajado con los pueblos originarios desde que tengo 18 años y he aprendido tantos de ellos, he aprendido tantas amistades. He tenido tantas lecturas sobre diversas culturas que cada día me impresiono y me impresiono más. Y creo que a lo mejor es un sentido de justicia social para reivindicar la historia de los pueblos originarios. Creo. Y lo que te digo, o sea, no importa si me muero y me dicen que estoy equivocado, no lo sé. Y a lo mejor convencemos a muchas más personas, ¿no? ¿Qué anhelo? A ver, dice, vas a tener que leer Arthur Schopenhauer, entonces seguro le encuentras sentido a tu vida. O con literatura, es la segunda vez que me dice literatura doble A. La próxima vez déjame un libro y te juro que lo busco. Es la primera vez que conozco ese punto, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu meta? ¿Qué anhelas? ¿Buscar la satisfacción de lograr tus metas? ¿Cuál es mi meta? O sea, una irrealidad utópica, quizás, te digo, es lograr la reivindicación de los pueblos originarios. O sea, que de verdad no haya esta división entre pueblos indígenas, los mal llamados mestizos, que no haya racismo, que empecemos a valorar esta parte que a lo mejor en un punto de mi vida, fíjate lo utópico de mi idea, ¿no? Y que a lo mejor en sus puntos de tu vida dices, no manches, este güey está muy alterado, ¿no? Que al día de mañana, por ejemplo, te diga, oye, vente, vamos a jugar el juego de pelota, ¿no? Por ejemplo, y se vea tan normalizado como vamos a jugar fútbol, que el día de mañana,
te diga yo, oye, sí, vamos a recibir al sol, y vamos a una obra y que están construyendo un centro ceremonial X, ¿no? Y que lo veamos de manera tan normalizada que la palabra indígena no se asocie con pobreza, que el tema de ser parte de la ruralidad no se asocie con pobreza, que históricamente las tierras que les pertenecen se les devuelvan, que no estén en el ostracismo, que no haya injusticias, por ejemplo, en el sentido de que simplemente porque no saben hablar español los encarcelan por no tener recursos, qué padre sus artesanías, pero al final la persona no se lo valora. Esta es una frase de una chava que conocí al entrevistarle y me decía, pues es que se valora al arte, pero no se valora al artista, ¿no? ¿Y qué otras metas? Pues quizás no sufrir por el tema económico, creo que es algo que buscamos, poder hacer lo que te gusta sin estar estresado por el pago de una renta, por eh, el pago de, no sé, de una comida, que si se te antoja ir a X restaurante, poder ir a él sin preocuparte por X cosa, poder viajar. O sea, no hablo de lujo, sino poder apreciar la vida sin que tengas una preocupación, ¿no? Creo que es más profundo el tema, pero por ahí va. Y bueno, me despido, estimados amigos, me dio mucho gusto saludarlos el día de hoy. Mañana nos vemos otro ratito. Espero que no estén muy crudos. Y pues leemos otra parte del libro de Grandeza de Andrés Manuel López Obrador. Recuerden que nos quedamos en Babilonia, una de las ciudades más importantes en la época mesopotámica y que tuvo gran impacto no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Entonces, abrazo grande. Ok, bye.